En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos, queridos amigos, queridos chilenos y chilenas, radio escuchas todos a un nuevo episodio de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura. Como es habitual, el señor Luis Fraile está en los controles. Les transmito además vistiendo, se ve estupendo con su chaleco color salmón. Y nos indica que puedes escuchar Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas, en Los Ángeles 100.5, en La Serena, Coquimbo y Peñuelas, en Tongoy, a los que les gustan los ostiones, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache 92.5, San Felipe, Los Andes 102.3, fíjate, acá en Santiago de Chile, en todas sus provincias, en toda la región metropolitana, somos 92.1. 9 años al aire con Chile Público, más 569-8868-4923, y la radio ahora también la puedes ver. Radioagricultura.cl a través de su YouTube Live, canal 166 en Zapping TV y 143 en GTV. Seguramente van a ir llegando nuestros invitados para el día de hoy, pero mientras vayamos un poco conversando algo de noticias municipales que han sucedido esta semana. Por ejemplo, antes, muy importante Lucho, porque fíjate que no hace mucho tiempo lo tuvimos aquí invitado. Falleció el día de ayer el ex subsecretario de Hacienda, Tomás Flores, que vino con la universidad, no me acuerdo si Autónoma o Bernardo Higgins, una de las dos. Sí, la UBOL entonces, la Universidad Bernardo Higgins. A los 60 años murió el destacado economista y también ex subsecretario Tomás Flores, que tuvimos, yo creo que máximo 2 meses acá en el programa. Entiendo que bastante joven además, con tan solo 60 años. Tomás, un economista destacado de nuestro país, en algún momento decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor. También estuvo muchos años en Libertad y Desarrollo, puntualmente desde 1990. Fue director de estudios entre el 2005 y el 2010, economista senior desde el 2019 en adelante. Y supimos, de hecho, a través, por lo menos yo lo vi en las noticias, a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien envió las condolencias a toda su familia. Entonces, un abrazo al cielo a Tomás Flores, y también, por supuesto, las condolencias a su familia. Vamos ahora, entonces, los que les estaba diciendo, a conversar un poquito de las noticias municipales de esta semana. Entre las cosas que más destacó fue este altercado que hubo entre inspectores de la Municipalidad de La Florida con carabineros. Esto porque en un control vehicular, ¿no es cierto?, a un carabinero de Franco, terminó preso uno de los inspectores municipales de La Florida. Puntualmente quedó detenido en la 61 comisaría tras un hecho bastante confuso. Esto fue en Calle Sur, con Rojas Magallanes, cuando un funcionario de seguridad municipal abordó a un conductor X que viajaba, por supuesto, de civil. Este rápidamente se identificó como carabinero, se negó a la revisión y además llamó a sus colegas, compañeros, camaradas. Carabineros llega al lugar en poco tiempo. Hay una discusión, están los videos ahí circulando, y el inspector municipal termina esposado. El alcalde Reyes, que tendría que estar aquí porque es los días que viene a vernos como panelista estable de nuestro programa, ha tenido hoy día una reunión con el alto mando de Carabineros, y por eso es que no está aquí con nosotros. El funcionario municipal se encontraba en el calabozo. Sí hubo la deferencia de tenerlo separado de los demás detenidos, ¿no es cierto? Y además, no solamente eso, sino que desde Fiscalía se le abre un proceso a este inspector municipal. El jefe comunal confirmó que la moto del carabinero, en donde circulaba de civil, tenía
una revisión técnica vencida, porque la última había sido el 2022. Esto significa 3 años de revisión técnica vencida, lo que es como Casa de Herrero, cuchara de palo. Uno esperaría que, aparte, oye, ir a sacar la revisión técnica, ya está bien, te voy a trazar 1 mes, 2 meses, tuvo la pandemia, aunque en el 2022 ya no había pandemia, pero no sé, tenéis 3 años para sacar la revisión técnica, que además para una moto debe valer 10 lucas. Y este es un documento, como todo el mundo entiende, obligatorio para poder circular por las calles de todo Chile. Como se niega finalmente entonces a exhibir documentos, viene la intervención municipal y finalmente lo que ocurrió es que termina al revés, detenido el inspector municipal. El alcalde Reyes, que estaba, lo mismo, nunca había visto al alcalde Reyes enojado. Nunca había visto, siempre tiene muy buen ánimo. El procedimiento fue, estaban con cámaras corporales, el procedimiento fue absolutamente apegado a todo ámbito legal, incluso a la buena educación, te diría. Literalmente se niega el carabinero a la fiscalización y aquí finalmente lo que ocurre a todas luces es un abuso de poder. Mucho se ha conversado respecto de esto no tiene que ver con la institución de Carabineros. Quiero además dejarlo bien claro. Tiene que ver específicamente con esta persona. Mucho se ha conversado acerca de las reales facultades de los inspectores municipales para poder fiscalizar, ¿no es cierto? Autos para poder fiscalizar personas. El alcalde asegura que los municipios tienen facultades legales para fiscalizar cualquier vehículo, más todavía si va de civil. No había razón alguna para negarse. Entonces, a todas luces, esto demuestra un poco la falta a veces de criterio, demuestra un poco lo que puede ocurrir respecto de situaciones donde una persona con grados de poder relevante pueda sentirse amenazado y te tira finalmente, no sé, la credencial encima. El inspector, entre otras cosas, decía que Carabineros les decía recurrentemente: oye, no leen color si ustedes no son nadie. Así como... Entonces, si queremos empoderar a los funcionarios de los municipios, si queremos darle más facultades a los inspectores municipales, uno esperaría además no solamente la ayuda, sino que la comprensión de instituciones como Carabineros. ¿Por qué? Hoy en día lo que sucede en la mayoría de los casos es que quien antes llega a cualquier hecho delictual, algún hecho de violencia intrafamiliar, suelen ser los inspectores municipales. Y suelen ser los inspectores municipales porque Carabineros, yo creo que no está sobrepasado. Lo que sucede con Carabineros es que están no sobrepasados, pero sin lugar a dudas el trabajo intenso que están desarrollando, dado las condiciones de seguridad que hoy día imperan en Chile, hacen entonces que la cantidad laboral sea mucha, ¿ya? Por decirlo suavemente. Y esto ha dado paso a que todos los municipios hagan importantes esfuerzos en pos de entregar mayor contenido de seguridad a los vecinos, una sensación de seguridad. Y esa sensación de seguridad hoy día la entregan el patrullaje. Cuando uno ve un auto de seguridad municipal o de paz ciudadana, como todavía algunas personas dicen, circulando con una baliza en silencio, y ve una persona ataviada adentro, no de armas, pero la ve con chaleco, con chaleco, casco, qué sé yo, y otros elementos, da efectivamente una sensación de seguridad. Y sin lugar a dudas, los inspectores municipales hoy día están cumpliendo un rol complementario de las policías, porque las policías, especialmente las que tengan que ver con el orden público, porque claro, el inspector municipal no va a salir a hacer investigaciones de crímenes como puede hacer la PDI, pero sí de orden público. Y ya no es solamente que hay un choque y hay que desviar el tránsito, o hay que dar la luz roja o la luz verde, sino que tiene que ver con
con la delincuencia cotidiana, sino que tiene que ver con robos, con asaltos, tiene que ver con que están ahí presentes finalmente para cada cuestión que ocurra, para cada situación que deban enfrentar los vecinos. Entonces, y de hecho estamos en plena discusión de la ley de seguridad municipal, por lo tanto, a todas luces, y si bien es cierto todavía no hay una resolución de parte del alto mando de Carabineros, si bien es cierto todavía no hay, porque se va a iniciar un sumario, si bien es cierto no hay todavía un pronunciamiento de la Fiscalía que le abrió un proceso al inspector municipal, a todas luces, especialmente por lo que se puede ver en la grabación de la cámara corporal del inspector municipal, y ojo, qué importante que hoy en día existan esos elementos, porque si no es la palabra de uno contra el otro, ambos igual de válidas. Entonces, bueno, se transforma en un problema. Los testigos, probablemente un testigo para cada uno, el testigo acompañante del inspector municipal, los otros carabineros apoyando al carabinero. Entonces, qué importantes son hoy en día las cámaras corporales como elementos de prueba. Si estamos entonces en una tarea de poder aumentar lo que son las facultades, la credibilidad, la confianza de los inspectores municipales, hoy día, entre comillas, una especie de policía municipal, no policía, de guardia municipal, claro, lo que uno esperaría de parte de instituciones como Carabineros de Chile es que precisamente esas instituciones puedan acompañarnos de la mejor manera posible en aumentar los grados de relevancia que puedan tener no solamente los inspectores municipales, sino que los funcionarios municipales en su generalidad, que puedan prestar de una u otra manera labores de orden público y labores de seguridad. Siendo así, si eso estuviese realmente asumido como un desde de parte de todos, lo que debiese ocurrir entonces es que Carabineros vea a la seguridad municipal como un elemento complementario de las labores que tienen que cumplir. Ojo, los municipios, para entregarles mayores herramientas a instituciones como Carabineros de Chile, los municipios a Carabineros le financian muchas veces vehículos motorizados, renovación de vehículos motorizados, compran un terreno, o a veces compran el terreno y además construyen una comisaría para que Carabineros no tenga que incurrir en ese gasto, entendiendo que también tiene un presupuesto finalmente acotado para las múltiples funciones en las cuales debe incurrir. Cuarteles para la PDI, porque todo el mundo entiende que alrededor también de la comisaría se produce en ese radio inmediato un efecto de seguridad, le trae seguridad a las personas. Todavía, pese a que durante el estallido la figura estuvo a la baja, todavía, más que todavía, ha vuelto esa sensación a la población en su generalidad. Yo particularmente nunca la perdí de parte de Carabineros, pero en general la población ha vuelto esa sensación de que ver un carabinero te da la confianza. Y porque además esto llega en un momento y permea y golpea a todos. Yo insisto, nunca había visto al alcalde Reyes, que es panelista en el programa aquí hace rato, por lo menos desde casi un año, ¿no es cierto? Antes de que fuera alcalde. ¿Por qué? Porque además uno lo ve tan ofuscado, y con razón. Porque además hemos escuchado al alcalde Reyes. Pues hemos escuchado al alcalde Reyes cómo ha defendido siempre la labor de Carabineros, cómo ha defendido la institución de Carabineros. Entonces, claro, debe doler el doble cuando de esa institución que tú crees y que has defendido, y a veces en momentos difíciles. Si recuerden ustedes que cuando no sé, se cae este adolescente al río Mapocho, o quedaba gente lesionada ocularmente, había que ser valiente para salir a defender a Carabineros. Yo también me gané muchas veces muchas funas a raíz de declaraciones que tenía en el programa, o a raíz de posteos, ¿no es cierto?, en redes sociales, que tenían que ver con hacer una defensa de Carabineros. ¿Y por qué duele más en este momento? Porque, bueno, en las últimas 2 semanas, además, otras instituciones castrenses, como el Ejército y también como la FACH, se han visto involucradas en casos realmente serios. Lo que hemos visto, lo que ha ocurrido con la FACH, que ocupen un avión institucional. Usted sabe que a ese avión institucional se le echa benzina con sus impuestos. A ese avión institucional es piloteado
por personas que reciben una formación que está absolutamente subvencionada además por el Estado, con lo que pagan los aspirantes a oficiales, a suboficiales, no se alcanza a financiar. Bueno, imagínate, en Carabineros prácticamente no se paga. Por ejemplo, para hacer en la escuela de suboficiales se paga una especie de cuota de incorporación y después no hay más mensualidad. Incluso al revés, se les da una mantención a los estudiantes. Entonces, todas estas instituciones que el Estado la financia, y el Estado se financia a través de los impuestos de uno. Si eso es lo más llamativo y lo más grave. El Estado no produce un solo peso. El Estado lo que hace es vivir a costa de todos nosotros que lo financiamos. Entonces, que estas instituciones con dinero de contribuyentes estén metidos en este tipo de cuestiones duele. Y duele porque además hay y así también muchas veces lo reflejaron las encuestas, hay una alta valoración de estas instituciones. Hay una alta credibilidad de parte de estas instituciones en las personas. Esta semana, 9 y 10 de julio, ¿no es cierto?, que estamos además, entre otras cosas, se celebra en muchos cuarteles del Ejército de Chile y en otros lados el famoso juramento a la bandera, que tiene que ver con los 77 de la Concepción, ¿no es cierto?, 9 y 10 de julio, en la ciudad de Concepción, en Perú, en la sierra, en donde dan la vida. Los corazones todavía están guardados en la catedral. Pérez del Canto, Carrera Pinto, entre otros. Ahí reposan todavía los corazones orgullosos de esos chiquillos, porque eran muy jóvenes, de esos chiquillos. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de cuestiones y terminamos hablando de narcomilitares que van haciendo labores de seguridad para cautelar que la droga llegue a su destino final sin novedad, cuando uno ve personal de la FACH que en maletas, que en botellas terminan subiendo, que terminan transportando estos elementos, yendo no solamente contra la ley, si aquí de las cosas más dolorosas es que terminan yendo contra la historia, que terminan yendo contra la identidad nacional, que terminan manchando tres instituciones en el caso también de Carabineros, instituciones que la gente aprecia, que la gente valora. Esto, por supuesto, no tiene relación, y quiero creerlo así, que sea una generalidad en estos lugares. Yo todavía soy de los convencidos de que lo que aquí ha ocurrido es una cosa excepcional y no algo habitual. No obstante, no sé si esto estamos a tiempo de ponerle cota. Uno pensaba que estaba absolutamente fuera de este tipo de cuestiones, pero lo que nos hemos ido dando cuenta poco a poco es que no estamos expuestos a esto. Seguimos expuestos a esto. Uno pensaba que estas eran situaciones que por ahí ocurrían en México, eran situaciones que ocurrían en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y cuando uno ve estas cuestiones aquí en Chile, te empiezas a dar cuenta cuánto ha permeado el narco. No estamos a lo mejor tan lejos de que el narco permee el Poder Judicial. No estamos a lo mejor tan lejos de que el narco permee nuestras instituciones políticas, que permee el CERVEL, que permee una delegación presidencial. Son cuestiones que al final del día van haciendo a uno pensar y reflexionar respecto de en qué momento, en este momento se encuentra Chile. Y hasta qué punto somos capaces todavía de ponerle coto, hasta qué punto somos capaces todavía de decir esto no va más. Por un lado, sé que en el caso de estas instituciones, bueno, ha actuado el Ministerio de Defensa. Además, en la Cámara de Diputados se citó a una reunión secreta. Muchas de las reuniones de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados son secretas, y esperamos que ojalá los diputados hayan hecho la pega. Esperamos que los diputados hayan puesto los acentos relevantes y hayan pedido las explicaciones necesarias a la ministra de Defensa, Adriana del Piano, que además, entre comillas,
con mucho respeto, más allá de su trayectoria política, no conozco las grandes habilidades y conocimientos en defensa de parte de Adriana del Piano. No sé si es una gran ministra o finalmente está ahí porque, bueno, quedaba poco tiempo. Recuerde usted que Maya Fernández se tuvo que ir por la famosa casa, por la compra de la casa de Allende. Y mire usted, ahí tiene también otro tema. Una ministra, recuerde que también la senadora Isabel Allende también tuvo que dejar el cargo por lo mismo, desde el gobierno, desde el Congreso. Entonces, son esas cosas que siento que antes no ocurrían en Chile, que con legítima razón a uno lo van haciendo pensar, lo van haciendo reflexionar respecto de hasta qué punto estamos o no estamos cerca de no ser tan distintos a países nuestros del barrio, de los cuales toda la vida nos admiramos, de los cuales toda la vida nos sentimos distintos. Y tal vez ahí ha estado un error importante, en que bastaba con sentirnos distintos, pero ¿éramos realmente distintos o no sabíamos realmente todo lo que ocurría bajo la alfombra? Una de las cosas, dentro de todo positivas, es que de una u otra manera, en todos estos casos, es que de una u otra manera, al parecer, el sistema funciona. ¿El sistema funciona en qué sentido? Vamos al caso del inspector municipal de la Florida, que termina preso. Bueno, aparte del pataleo, ¿no es cierto?, del alcalde Reyes, lo que ocurre es que es suelto y después el alcalde Reyes se le entregan, asume explicaciones, no creo que el alto mando lo haya citado para otra cosa, se le entregan explicaciones y garantías, ojalá que esto no se vuelva a ocurrir. En el caso de lo que ocurre con la FACH, son otras personas de la misma institución las que se dan cuenta, y no debe haber sido algo fácil, porque probablemente a muchas de las personas involucradas las deben haber conocido, y entendemos los grados de fidelidad, amistad y lealtad que hay entre personas de esta misma institución, los llamados, ¿no es cierto?, camaradas de armas, que se forma una lealtad bien férrea. Por lo tanto, además, no debe haber sido fácil denunciar a estas personas. Y en el caso del ejército, bueno, son otras instituciones, en este caso la PDI, los que dan cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Y además que no era la primera entrega que se hacía. Entonces, bueno, esta semana, creo que ha sido una semana, los últimos 10 días más bien, en donde 3 instituciones, en los que hay la Armada, pero en donde 3 instituciones, Carabineros, Ejército y la FACH, que insisto, sigo manteniendo de ellas la mayor ponderación, donde 3 instituciones se han visto seriamente afectadas, unas derechamente con delitos que ameritan cárcel además, y otras, en el caso de Carabineros, con excesos de poder, otras con una falta de criterio que también hace reflexionar respecto de cómo son los niveles y la calidad de instrucción que se están entregando entonces en las aulas de nuestras instituciones castrenses. Dicho eso, y partimos hablando, por supuesto, de lo que era la seguridad de las personas, y partimos hablando de lo que la labor de los inspectores municipales en una época donde estamos en plena defensa de la ley de seguridad municipal. Básicamente la reflexión, básicamente el llamado es a pensar en que los municipios y su labor en seguridad definitivamente llegó para quedarse, que los carabineros no dan abasto. Yo creo que todas las candidaturas presidenciales, los distintos programas, por ahí salvo el de Janet Jara, a quien sabemos que ella ni su partido cree en esto, pero salvo todo el resto, probablemente, bueno, ya saqué Martés también, va a poner especial hincapié en la formación de carabineros, en elevar la calidad y la cantidad de carabineros que como país somos capaces de llegar a Chile, de sacar, ¿no es cierto?, de las escuelas. Pero eso no va a ser suficiente con los niveles que hoy día necesitamos. Recuerdo a Enrique Basaletti, que no muchos programas atrás decía, oye, si al final necesitamos ¿cuántos? 100.000, 120.000 carabineros para poder atender, y tal vez más, para no me acuerdo la cifra que decía, pero era más de 100.000 para poder atender las demandas de la sociedad. Bueno, eso no es posible. Como no es posible, nuestra atención tiene que también estar puesta en lo que pueden cooperarnos los municipios, quienes como siempre están haciendo labores que les corresponden al Estado.
el municipio que pone plata en educación, el municipio que hace la atención primaria de salud, el municipio que ahora también hace labores de seguridad y que siempre son tan vilipendiados de parte y poco tomados en cuenta de parte del Ejecutivo, y cuando se le asignan nuevas tareas de parte del Poder Legislativo sin financiamiento. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que el mundo municipal no solamente siga cooperando en estas labores, porque hoy día sería imposible pensar un Chile sin inspectores municipales, sino que el resto de las instituciones de nuestro Estado puedan ser también copartícipes y empaticen con la labor de los inspectores municipales. Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y seguimos con más Chile. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Estamos de vuelta, señor Fraile. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Play Store, escribes Radio Agricultura, descargas y ya está con nosotros en una tenida además invernal, un look invernal que nos trae Karina Delfino, alcaldesa de Quinta. Mira, salió rima, de Quinta Normal. ¿Cómo está usted, alcaldesa? Bien, súper bien. Muy bien, tomando hace cafecito. Mucho frío. Hace frío. Hace mucho está al lado frío. Juan. Está al lado Juan. Está al lado Juan. Y aquí, a mi derecha, que bien suena eso. Y aquí, a mi derecha, también usted sacó un look como londinense, con ese abrigo y los ojitos así color miel que usted tiene. Don Ignacio Busto, desde la campaña de Marco Antonio Enrique Minami, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Ha escuchado usted, alcaldesa? Buenas tardes también. Buenas tardes. ¿Ha escuchado usted el dicho Talca, París y Londres? Sí, claro. Bueno, vengo llegando el Maule, así que hacemos honor a las tierras londinenses del Maule. Eso tenía que ver con una importación, creo, y no me acuerdo de qué producto, y llegaba a Talca, París, no sé por qué a Talca, pero a Talca, a París y a Londres. Son muchos mitos. De eso tenía que ver. Hay muchos mitos, pero fundamentalmente tiene que ver con el clima, y porque, fíjese usted, ¿Es por el clima? Sí. O sea, ¿Talca como Londres? Talca es muy parecido a Londres, por distintos motivos. Mira usted. Pero fíjese que el fundamental es la neblina en las mañanas, que hace parecer, ¿no es cierto?, las calles de... Yo no conozco Londres, pero se supone que así. Y además, en la mitad del siglo XX, fíjese que la región del Maule era una región en la que había una aristocracia prominente. En Constitución, por ejemplo, había las casas, los balnearios, era importante en ese. Oye, mi familia es de Constitución. Ah, mira. La Alta Alcurnia. La Alta Alcurnia. Sí. Maucha. No, es que son migrantes del Líbano. Claro. Mi abuelo y mi abuelita era de allá, su papá era mecánico y su mamá era lavandera. Mira. Y una de las comunidades libanesas llegó allá a Constitución. Mira. Ahí se conoció mi abuelo, que venía del Líbano, y mi abuelita, que era de Constitución. Y de ahí se vinieron a Santiago. Claro, porque comerciaban del Líbano, ahí hacían mucho negocio, y ahí se vinieron a Quinta Normal, a San Pablo con Matucana, y hermano su primer negocio. Y de ahí ya. ¿Era de lo mismo? Sí, vendían de todo en realidad, árabes. Y de ahí ya varios años después, obviamente, nací yo en Quinta Normal. Así que todos mis veranos eran en Constitución. Linda zona. Yo me iba de diciembre a marzo ahí con mis abuelos a Constitución. Es muy rico. ¿Veraneaba en Constitución? Por supuesto, sí. Y fíjese que le contaba que tenía puerto. ¿Se ha topado con la alcaldesa? Puerto. ¿Usted tiene edad parecida o no? ¿Cuántos años tiene? No, usted es más joven. 31 tengo. No, más joven, porque tengo 36. Bueno, está ahí, está en el margen. No nos mete en problemas, don Jorge. Está en el margen. Tiene puerto, tiene río, tiene isla, tiene mar. Pero tú sabes que había unas barcazas que entraban desde Constitución hasta Talca, por el río Claro. Y todo lo que se comerciaba en Constitución, bueno, en realidad eran mayoritariamente productos forestales y qué sé yo, llegaban hasta la ciudad de Talca en barco. Mira, no sabía eso. Bueno, ¿te escuchaste? Bueno. Ya. Le digo a Ariel, por si acaso. Quiero que conversemos un poquito a todo esto, un breve paréntesis. ¿Cuántas firmas van ustedes? Más de 27.000, menos de 35.000. Más de 27.000, menos de 35.000. De 35.000, que es lo necesario. El mínimo legal. Pero lo vamos a sobrepasar. ¿Sí? Lo vamos a sobrepasar. Y vamos viento en popa, así que esperamos tener noticias pronto.
Aparte de ustedes, ¿quién más crees que va a llegar a los 35.000 firmas? Porque hay más de 200, no sé, 50 personas, no tengo idea, 300, 400. No sé. Más de 400. Ya, más. Todos los días alguien que cree que puede ser presidente de Chile. Y es difícil ahora porque la firma no es como uno la conocía antes de firmar papel en el Paseo Humada. Pero igual es más fácil porque es digital. Pero es digital. Y sin notario. Menos. Y sin notario. Pero mira, fíjate, antes era notariada. Pero yo encontré que es más difícil. Mucho más difícil. Sí, es más difícil que con un notario. Sí. No, porque además el notario te cobra. No, pero tiene un procedimiento que son 12 pasos. Yo además invito a la audiencia hasta ahora a que nos escucha, sobre todo en la región del Maule, a entrar a patrocinantes.cepel.cl, elección de presidente, firman por Marco Enrique Minami y en diputado por Ignacio Augusto Sáez en el distrito 17 de la región del Maule. ¿Tú también estás buscando firmas? Sí. ¿Cuántas necesitas? Son 1.388 firmas. Empezamos ayer. Así que tenemos recién a la familia, los primos, los amigos. Recién empezando. Recién empezando. Oye, pero mira, es un sistema que está muy bien diseñado. En este caso, hay que sacarse el sombrero ante el servicio electoral, que se ha modernizado, que ha hecho una plataforma que funciona muy bien, pero dentro de todo son 12 pasos. Te demoráis 5 minutos, pero a un trámite de 5 minutos hoy día. Yo de repente estoy ahí para comprar algo por Mercado Libre y se demora mucho y lo dejo ahí, ¿cachai? Entonces, la verdad que las personas que firman lo hacen con una convicción muy alta. Y yo espero que lleguemos pronto, como les decía, y respecto a los adversarios, no lo sé. Entiendo que el candidato Mike Nichols estaba un poco frenado. Entiendo que el candidato... Pero es de los que más suena que han juntado más. Sí, yo sé que Mike Nichols tiene también sobre 20.000 no es poco, que lo ha transparentado, y sobre el candidato Artés no hay mucha información, la verdad. Pero sé que ¿alguien más de esos tres? No, son las tres candidaturas que tienen. Hoy día nosotros al menos somos la candidatura que tiene más patrocinios inscritos en la página del CERVEL y en menos tiempo, fíjese. Mike Nichols empezó 6 semanas antes que nosotros. Así que estamos muy contentos por la recepción de la ciudadanía, que ha decidido firmar por una candidatura independiente de cambio, de transformación. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fue duro. Fue mucho. No fue apretado. Pensé que íbamos a seguir hablando del CERVEL. Es que a mí me tocó ayudar al gobernador a juntar firmas. Obviamente yo no podía porque soy militante y fue difícil. Para los vecinos decirles que se metieran a la plataforma, que metieran su clave única. No todo el mundo se acuerda, no todo el mundo la tiene. Entonces no es tan... Uno creería que es más fácil porque llegar, meterse en internet y pinchar, y no tiene su cuento, digamos. Fue dura la derrota, po. No es... Perdió toda la apuesta, imagino, con su amigo Bodanovich. No, o sea, no hicimos apuesta, porque yo sabía que estaba difícil. Yo sabía que íbamos a perder. No, que estaba difícil. Yo hice mucha campaña. La vimos, por eso le preguntaba al alcaldesa. Hice campaña en Quinta Normal y yo sabía que estaba difícil. O sea, cualquier persona yo creo que hizo campaña en serio sabía que estaba difícil. Pero se puso difícil como a mitad de camino. Porque al principio era como, vamos a ganar. Claro, o sea, al principio, uno nunca las campañas las puede dar por ganar. Yo ya que he estado en harta campaña y que me ha tocado ganar y perder, apoyando personas o conmigo misma, yo creo que uno, en realidad, la elección se gana, o sea, eso es real, como que uno la gana el día del conteo de votos. Y peor aún cuando vais ganando y creéis que de verdad vais a ganar hasta el final, se te puede desinflar la campaña, ¿sí? Son cosas que pasan. Yo diría que esto fue un mes antes. Empezó la sensación de que... Mira, yo creo que es antes, porque yo creo que el enredo del PS era un síntoma. El PS de que va Paulina Bodanovich, que va Toá, que sí que Claro, cuando nosotros proclamamos a Paulina, a la presidenta nuestra, y después en otro comité central la mantuvimos, y después en otro comité central ella declina su candidatura y apoyamos a todas, no digamos que fue un apoyo a Carolina Toá inmediato. O sea, yo creo que eso fue un síntoma, quiero decir, como que era parte de las cosas que estaban pasando. Ya, pero el Partido Radical y el PPD, el Partido Liberal, entre comillas, chiquitito, se pusieron claro, detrás rápidamente. Y eso también contribuyó a nosotros. O sea, yo creo que si eso no hubiese pasado, hubiese sido aún más difícil. O sea, aparte de los análisis que nosotros decíamos o hicimos en su minuto, era, bueno, ya si está detrás del PPD, está el PL, está el PR, ¿por qué no nosotros nos vamos tan bien? Y por eso tomamos esa decisión. Pero... Usted es vicepresidenta, ¿no? Sí, soy vicepresidenta. Yo soy parte del comité central porque el comité central es el que decide. ¿Y cuál era su posición en su momento? ¿Apoyar a Toá o apoyar a Paulina Bodanovich?
No, mi momento, o sea, yo no hice pública mi opinión en el Comité Central, sí lo hice en otros espacios, pero mi opinión al inicio era que nosotros apoyáramos a Carolina Toá. Pero apoyamos, o sea, proclamamos a Paulina unánimemente, incluyéndome a mí, porque fue la tesis que ganó, que primó. Usted disciplinada. Yo soy disciplinada. Y apoyamos a Paulina y no duró nada, pues duró como una semana y media, yo creo que su proclamación, 10 días. Y después apoyamos a Carola Toá con harto elástico, o sea... no fue inmediato, no fue. Yo creo, por eso te digo, yo creo que no estoy echando la culpa a nada, solo estoy describiendo que yo creo que esos son partes síntomas. ¿Por qué no lo interpretaba Carolina Toá? ¿Era menos de izquierda de lo que hoy día es a lo mejor el PS? No, yo creo que a ella, yo la encuentro un súper buen liderazgo. Yo creo que ella es súper potente, además es brillante. Yo creo que tiene una inteligencia de verdad excepcional. Y contribuye mucho a la política, pero yo creo que le tocó tomar un rol muy duro, o sea, hacerse cargo de la seguridad del país cuando es el principal problema y cuando tú no puedes decir porque no es tan fácil decir en seguridad no sé, solucionamos el problema de la delincuencia. No es real, o sea, sigue habiendo delincuencia, es menos, está más controlado los homicidios, etcétera, pero todavía falta. Versus una candidata que puede decir bueno, alcanzamos las 40 horas, la pensión, la reforma a las pensiones, etcétera, que había más logros. Entonces fue duro. Yo creo que son menos logros, pero son más de hito. Exacto. Claro, son más visibles. Y le tocó una posición muy difícil a Carolina Toá. Entonces, todo eso yo creo que contribuyó. A propósito de la más de 27.000 firmas y menos de 35.000 que tiene nuestro amigo Marco Antonio Río Minami, ¿se discutió alguna vez en el Comité Central o en la directiva del partido si iba o no iba a la primaria, Marco? No, nunca. ¿No? Lo que pasa es que yo asumí... No llegó, ni a la discusión fue. No, es que yo asumí. Pero yo asumí cuando proclamamos a Paulina. Entonces yo no sé si antes de eso, porque yo no era parte de la mesa ni el central. Lo que pasa es que nosotros tenemos límite a la reelección. Entonces tenemos 2 periodos y uno fuera. 2 periodos y uno fuera. Y ese periodo yo me tocó fuera y ahora vuelvo. Pero no sé si antes de que yo estuviera se había hablado, pero después no. O sea, fue... Siempre la disputa o el dilema, por ponerlo como distinto, fue entre llevar una candidatura propia con Paulina o apoyar a Carolina Toá. Nunca hubo una opinión distinta, algo así. Suponiendo que van a llegar a las 35.000 firmas, todo indica que así va a ser. ¿Qué lectura hicieron ustedes respecto de quién ganó estas primarias, Janet Jara? Muchos decían, y muchos concuerdan, de que Marco va a llegar a la primera vuelta, de que Marco va a marcar en la primera vuelta. No va a ganar, no va a pasar a la segunda vuelta, pero va a marcar. La última vez, 10%, nada despreciable. Ahora, ¿a qué electorado le va a hablar? Entonces también muchos habló. Bueno, si gana Janet Jara, le tiene que hablar al electorado centro-izquierda. Si gana Carolina Toá, tendrá que ponerse más duro y hablarle al electorado más de izquierda. Mira, en primer lugar, haber tenido que reunir las firmas y liderar una campaña 100% independiente es una especie de plan B nuestro. Porque nuestro plan A siempre fue ser parte de las primarias de una coalición en la que no pertenecemos, pero que comprendíamos, sumábamos. O sea, nosotros podríamos haber sumado más gente votando en esta primaria, la que votó poquita gente, podríamos haber sumado voces distintas, podríamos haber colaborado con una visión diferente a 4 candidaturas que disputaban desde el gobierno. Coincido con la alcaldesa, creo que el pecado de la ex candidata Toá, no un pecado de ella, digo, una situación material que no se podía cambiar, era haber sido la candidata de una coalición mientras ocupaba el cargo de ministra del Interior y de la Seguridad en medio de una crisis de seguridad. En Argentina, ustedes se acuerdan del candidato Massa, que era el ministro de Economía en plena crisis económica. Creo que la candidata Jara, por otra parte, también es una candidata que tiene debilidades, porque una cosa es que se marquen ciertos hitos, y otra cosa distinta es que las reformas que ella encabezó y lideró efectivamente sean o signifiquen un cambio de rumbo para el país. Podemos estar de acuerdo o no con la reforma de las 40 horas, pero en concreto puede ser un avance, pero no es una revolución para los trabajadores de nuestro país. Lo mismo con la reforma de la AFP, fue un acuerdo
con las AFP. No fue una gran reforma que cambie de la noche a la mañana el sistema cómo está estructurado. Fue un acuerdo con las aseguradoras. ¿Un mal acuerdo? ¿Que lo plantea de esa manera? Fue un acuerdo. Veremos. Pero en el fue tiempo. Bueno o malo. Sí, porque no quiero caer en la discusión respecto a quienes pueden defender o no. Yo me imagino que la alcaldesa defenderá la reforma a las pensiones. Otros podremos decir, con esto se solidificó una forma de concebir la seguridad social en nuestro país. En la medida de lo posible, puede ser. Pero por algo la derecha se cuadró detrás de esta reforma y se obtuvieron los votos necesarios para que fuera aprobada. Entonces, pensar que la reforma de las pensiones que encabezó la ministra Jara es el término del sistema de AFP es un error, pero fue la promesa de este gobierno, que era terminar con la AFP, era terminar con la lógica de la mercantilización de la salud, por ejemplo, con la guitarra. Volvió a decirlo. Claro. Dijo que si ella tuviese la posibilidad terminaría con la AFP. Sí, pero es que ahí ya y lo dijo, no sé, 2 meses después del acuerdo. En el juego de las candidaturas, que es legítimo, y acá no nos vamos a pisar banderas entre compañeros, pero todos sabemos, pero entre gente del giro, mucho cariño, digamos. Por último, camarada, depende del momento también, porque bueno, que los camaradas están de capa caída. Están de capa caída. Pobre, a propósito de las capas. Yo me pregunto por qué estaba Jaime Mulet legítimamente en esa primaria y no fue aceptado Marco Enrique Ominami. Nosotros lo pedimos, la alcaldesa tal vez no estaba en el comité central, pero nosotros lo pedimos insistentemente durante mucho tiempo ser parte de esa primaria, y yo creo que todos miraron un poco para el techo. Algunos estaban ocupados de otras cosas, a algunos no les gustaba la idea, otros pensaban que era poco conveniente. El resultado es que no nos aceptaron en esa primaria. Había un partido que durante un año estuvo interesado en incluirnos dentro de esa primaria, que era el Partido Radical. Resulta que 5 días antes de la inscripción nos dicen, oye, chuta, sabéis que tenemos algunos problemas y parece que nos vamos a cuadrar detrás de la ministra. Ok, dijimos nosotros, acá se acaba la fiesta. Vamos por nuestro camino, que es juntar la firma. Y ahora que estamos avanzados, que vamos a cumplir la firma, que hay una candidata ganadora en una primaria que convocó a poca gente, nos dicen, ¿por qué no se bajan? ¿Por qué no se pliegan a la unidad detrás de Jara? Oye, pero si eso nosotros lo dijimos. ¿Quién les dijo eso? Bueno, el conventilleo. Sí, seguramente van a aparecer algunos liderazgos prontamente a decir por qué Marco Enrique Ominami no declina su candidatura y se pliega al comando de Jara. No lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque nosotros dimos el espacio para hacerlo hace 2 o 3 meses atrás y no nos escucharon. Bueno, acá está el resultado. Ahora, se publicó la encuesta CEP, tengo entendido, ¿no? Sí. La ministra Jara marcaba entre las últimas 2 semanas de mayo y la primera de junio 5 puntos. Creció de 1 a 5. Está bien. Nosotros no aparecemos, no nos midieron. La ministra Toa marcaba los mismos 5 puntos. Gonzalo Vinter 2 puntos. O sea, el progresismo, el oficialismo junto no marca más que Kast, que es el primero en la encuesta. Tenemos que ser capaces de, en una primera vuelta, diversificar la oferta del mundo progresista, y por otra parte, nuestra campaña le habla a un electorado que es mucho más amplio de la encuesta CEP, no sé cuánto le da a Boric, 20%, 22%. Yo creo que es más o menos proporcionalmente. Esa es la tasa de aprobación de este gobierno, con la que se va a despedir, y seguramente va a ser lo que podrá transferir a una ministra que, por supuesto, tiene techos producto de su origen político. Acá no podemos desconocer que una ministra, por ejemplo, del Partido Socialista, o una candidata del Partido Socialista o del PPD o de cualquier otro partido, tendría un techo mucho más alto que una candidatura del Partido Comunista. Y ahora me van a decir anticomunista y todo. No es así. Es cuestión de caminar un poquito por la calle, la alcaldesa lo sabrá. Una candidata comunista tiene un techo mucho más pequeño que el techo que podría tener otra candidatura. Entonces nosotros, por supuesto, vamos a hablarle a un electorado que no lo satisface. Primero, la continuidad de este gobierno, y en segundo lugar, un liderazgo que creo se ha inflado de hitos o logros. Algo parecido a lo que planteaba en su momento Carolina Toá: si gana Janet Jara, gana la derecha. Algo así, es como pensando en la segunda vuelta. Hacer esos resultados así tan la aritmética tiene techo. Por lo tanto, si gana Janet Jara, gana la derecha. Tiene un techo de oferta. Mire, yo creo que las elecciones presidenciales se juegan con reglas que son totalmente distintas a las reglas de cualquier otra elección. Son competencias totalmente distintas. Y además son competencias muy intensas y que se juegan en poco tiempo. Para las campañas presidenciales falta mucho. Imagínense Matei, que yo sé que usted aprecia mucho. ¿Cuánto tiempo lideró las encuestas? Y hoy día va en franco deterioro. Kaiser, que se supone en algún minuto estuvo a punto de pasar a la punta, hoy día está cada vez más arrinconado. Y el que caminó calladito, como dicen los mexicanos, haciéndose el perrito, el nadando de muertito, está ahí calladito,
encabezando todas las encuestas. Entonces hay que tener ojo que estas carreras se juegan seguramente en los últimos 100 metros. Y ahí vamos a estar nosotros posicionados, preparados, con una campaña dinámica, moderna y con una oferta distinta seguramente a lo que podrá encabezar la candidata de la continuidad de este gobierno. ¿Estás de acuerdo en que hay una candidatura que tiene un techo pequeño por provenir del mundo comunista? ¿Y cuánto, no al PS, a usted? Que yo le he escuchado aquí declaraciones que tienen que ver con seguridad, y yo le he escuchado aquí declaraciones que tienen que ver con atraer el crecimiento económico que le llegue a los vecinos, por ejemplo, de Quinta Normal. ¿Cuánto de eso a usted también le incomoda de ir detrás de una candidatura que sabemos que no era su primera opción, pero bueno, no lo sé, asumo que es la actual? Sí, bueno, yo me plegué a la candidatura de Carolina Toá porque no solamente por su liderazgo, sino que también porque estaba convencida que podía concitar un amplio espectro político y social para enfrentar la candidatura presidencial. Fuimos a primaria, perdimos, porque así es la democracia, obviamente, y nos sometimos a ese proceso que yo creo que además le hizo bien a nuestro sector. Nos dinamizó, nos movió, lo puso más entretenido. O sea, en algún minuto alguien que decía, esta primaria está fome, después está entretenida. Entonces, yo creo que eso también, dentro de un margen, obviamente, de respeto, yo creo que eso también le hace bien a nuestro mundo, en el fondo. No ser tan plano, sino que también tener un poco de dinamismo. Y respecto a nuestra candidata ahora, que es Janet Jara, yo creo que uno cuando habla de los techos, habla del PC, pero yo creo que ella es mucho más que el Partido Comunista. Ella logró inmediatamente, si uno mira las encuestas al otro día, concitar el amplio espectro. O sea, a ella no se le fueron personas por al lado apoyando a Evelyn Matei, por ejemplo. Esto es encuesta, las encuestas tienen problemas, etcétera, pero si miramos las encuestas, parece ser que el mundo oficialista duro, ese 30%. Se fue con ella. Sí. Se fue con ella. O sea, no es que uno diga como, ganó el PC, entonces los más moderados del gobierno se fueron con Evelyn. Eso no ocurrió. Y yo creo que nosotros no sabemos el techo que ella puede tener. O sea, yo creo que uno, si a lo mejor uno piensa en el PC, uno dice, claro, el Partido Comunista hoy día puede tener un techo. Yo no sé si Janet lo tiene. Yo creo que ella es mucho más que eso. Y yo creo que eso es súper interesante por su historia de vida, por venir de Conchalí. En su discurso cuando ella gana dice de Conchalí a la moneda. Yo creo que eso le hace sentido a la gran mayoría de las personas que son comunes y corrientes, que viven en Quinta Normal, en Conchalí, en Maipú, en Renca, en Cerro Navia, que en el fondo no viven en las comunas del Barrio Alto, donde la vida es mejor, o donde la vida a lo mejor es más amigable, tiene más áreas verdes, tiene mejores servicios, etcétera. Esta vida es más dura, o sea, es con áreas verdes que son más complicadas, los abate peor la delincuencia, tienen servicios que son más deficientes, los municipios obviamente tienen menos recursos, las personas tienen menos recursos, entonces la vida es más difícil, y ella yo creo que encarna eso, de un poco ganarle a la vida, y yo creo que ese relato es más que el PCPO. Entonces yo creo que nosotros no conocemos el techo de Janet, de nuestra candidata, y yo creo que eso es interesante, porque en la política que uno puede decir... Y particularmente a usted, alcaldesa, con toda esa descripción que yo hacía al inicio, que son por ahí contenidos que probablemente no son prioridad dentro del Partido Comunista. Votan en contra de todas las leyes de seguridad, votan en contra de la, entre comillas, militarización de la Araucanía, votan ahora en contra de la permisología, un proyecto por lo demás de gobierno. Llega a un acuerdo de la famosa reforma de pensiones, pero dice que apenas pueda lo termina el AFP. Entonces, ¿para qué sirve para qué nos sentamos toda la mesa? ¿Usted no le mueve el piso eso nada? Mira, yo creo que ella no renuncia a sus convicciones, por eso dice lo de las AFP, pero tiene realismo político y pragmatismo. Yo creo que al igual que el presidente Boric, probablemente el presidente, si lo hubiesen puesto a elegir, también hubiese terminado con la AFP, pero no hay mayorías parlamentarias para hacerlo. Entonces, si tú dices como ya, o terminamos la AFP, que vas a perder sistemáticamente en el Congreso porque no hay mayorías parlamentarias, o avanza aunque sea un poco y que a las personas les suba un poco la pensión de aquí a fin de año, o sea, se optó por el camino B. Sí. Ahora, y yo creo que en el caso de Janet, uno es eso, y lo otro es que yo creo que ella además encarna como sentires ciudadanos que yo creo que son interesantes. Lo mismo que yo te decía, como a lo mejor va a haber a fin de año una segunda vuelta que sea entre Janet y Kast, y a lo mejor las personas ya no votan necesariamente por los partidos políticos, sino que por quien más lo representa, por las emociones, por lo que siento, por quien me pueda solucionar los problemas, y eso va a ser interesante. Sí. Dos cosas. Uno,
el gobierno del presidente Boric representaba un cambio y creo que fue lo que fundamentalmente lo hizo ganar. Veníamos seguramente de 2-3 décadas de gobiernos de la concertación, de la derecha. Había una alternancia, más o menos una élite de gobierno que la juventud del gobierno, no solamente el presidente, sino que la coalición de Frente Amplio y de liderazgos como el tuyo, alcaldesa, representaban un cambio generacional. Y ese cambio, yo no sé si por producto de la realidad y del pragmatismo, o sea, cualquier persona que más o menos hace política en serio comprende que no todos los ofertones que por ahí se hacen en campaña son efectivamente, se logran. El problema es que ese fue justamente el método que esta generación tanto criticó, ¿no? De ganar con promesas y gobernar con explicaciones. Y tengo la sensación que producto de un clima político que ha sido adverso, del crecimiento de la ultraderecha, de otras agendas que se han instalado, de la crisis de seguridad, las propuestas de cambio y transformación de este gobierno quedaron un poquito rezagadas. Entonces se genera una cierta disonancia entre lo que se ofrece y lo que se hace. Después de eso tenemos particularmente el caso de la ministra, que celebra el acuerdo para la reforma de AFP con una cumbia, y que todos vimos la imagen de ella celebrando muy feliz ese acuerdo, y después dice que no es lo que ella quería. Entonces hay una disonancia acomodaticia que creo dista un poquito de los liderazgos clásicos del mundo comunista, que tienen una coherencia, que no por rigidez, yo lo valoro. Creo que hay una coherencia permanente que les da un sello. Y creo que ella rompe con ese sello. Puede ser una virtud o también puede ser su principal problema. En Kast, por ejemplo, tenemos un océano de diferencia. Pero si hay algo que uno puede reconocer en José Antonio Kast y en el auge de la ultraderecha, es que se han mantenido en un escenario cómodo para ellos en un solo camino. Principalmente enarbolando políticas de represión en materia de seguridad que son improductivas, que no tienen resultados asegurados, y tú lo sabes mejor que nosotros dos acá. Entonces creo que hay que tomarse con cierta mesura primero el resultado de la primaria, tanto para la familia vencedora como para quienes estamos fuera de esa familia que resultó vencedora o que resultó participante en esa primaria. Con mesura primero porque votó 1.4 millones de personas, y después pensar que ese 1.4 se transforma en un 30% de adhesión ciudadana. Tú lo planteaste, o sea, las encuestas tienen errores metodológicos, tienen sesgos, se hacen con paneles digitales, estamos hablando sí, claro. Delante, no toda la gente tiene acceso a un correo electrónico. Yo, si tú me preguntáis, no puedo poner mi correo electrónico en otro computador porque me sé la clave. Entonces hay un sesgo en esas encuestas, y pensar que la candidata Jara hoy día está por sobre el 30% es creer en un cuento de hadas, porque el 30% del padrón electoral, si no me equivoco, más o menos son 5 millones de votantes. Sí. Entonces pensar que pasó de 800.000 a 5 millones de un día a otro, y que toda la votación de la candidata Toa, del candidato Mulet, del candidato Winter, se traspasan inmediatamente a la candidatura de Janet Jara, creo que es un poco confiar mucho en el viento a favor. Ahora, nuevamente, por cierto, que es una candidata que tiene virtudes que vamos a ver seguramente desplegadas en campaña, como también puede tener deficiencias, y ante eso nosotros hemos decidido legítimamente levantar una candidatura que tiene diferencias y que por sobre todo plantea, producto de su origen ciudadano, independiente, disputar un electorado que hoy día probablemente no es parte del 20% que aprueba la gestión del presidente Boric. Sí, iba a decir algo del dato de la suma, porque la elección de la presidenta Bachelet 1, Piñera con Lavín sumaban más que la presidenta Bachelet. Y la presidenta Bachelet ganó la elección. Así Entonces, efectivamente, no es automático. Uno lo puede decir hoy día en la primaria con Janet. Yo creo que sí, ella aglutinó harto. O sea, yo creo que no se le deportó tanto por los lados. Pero también es error pensar que la suma de Kast y Matei vayan inmediatamente después al candidato a la segunda vuelta. O sea, alguien puede votar, yo creo perfectamente, Matei primera y después Jara segunda, si es que pasa Jara Kast, porque la gente se mueve por razones distintas. Hay encuestas de panel que lo demuestran así. O sea, alguien podría haber votado Winter y podría haber votado Kast en segunda vuelta. O sea, en el fondo no quiero decir que sea la gran mayoría de personas, pero es un fenómeno que ocurre recientemente. Pero puede ocurrir. Pero puede ocurrir. Sí. ¿Cómo ocurre el fin del programa?
Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, la app de Radio Agricultura con un londinense, Ignacio Bustos, y con una invernal Karina Delfino. Nos vamos. Gracias. Chao, que esté bien. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.